cómo grabar, editar, publicar, distribuir y promocionar tu podcast en 2025. Parte 1 de no sé cuántas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Estuve desde hace unos días, desde hace unas semanas y tal vez meses, no sé, dándole vueltas a algo que quiero hacer y por fin estos últimos días me dediqué a plasmarlo en papel, suponiendo que el papel sea un documento de Drive, ¿no? De un Drive, un archivo de Drive que es donde suelo bajar todos los pensamientos que tengo. Hice básicamente una lista, no necesariamente en el orden definitivo, ¿no? De una serie de contenidos que me gustaría lanzar para el año que viene y que me gustaría centrar, que tiene que ver con esto, ¿no? Desde mi punto de vista, como siempre, esto es algo que escuché hace muy poco en un podcast, en realidad lo leí en una newsletter de un creador que decía, deja de decir que cada vez que hablas, deja de decir desde mi punto de vista, porque lo estás diciendo vos, es tu podcast, es tu newsletter, es tu blog, es lo que fuera, son tus redes sociales, no hace falta decir desde mi punto de vista o como yo lo veo, es obviamente que estás hablando de tu punto de vista y no desde el de alguien más, pero es inevitable decirlo, ¿no? Es, según yo lo veo, lo volví a decir, como todas las acciones que deberíamos tener en cuenta a la hora de publicar un podcast a lo largo del año que viene, porque estamos en 2025 y tiene mucho gancho, ¿no? Decir 2025, pero podría ser desde hoy mismo o cuando vos quieras que esto se esté escuchando. Que no tiene nada que ver con cuando yo lancé mi primer podcast en 2016, ni tal vez nada que ver cuando todos hacíamos podcast en la pandemia, ¿no? Ahora incluso con el auge de los videopodcasts y todo. Hoy, en el episodio de hoy, solamente te voy a leer una lista la lista provisoria de tópicos que me gustaría desarrollar y que voy a ir desarrollando muy brevemente aquí como para ir testeándolos con ustedes, con las personas que escuchan esto y también para escucharme a mí mismo, porque una cosa es tenerlo en papel o en un documento de Drive y otra es tenerlo, ir bajándolo a tierra, ¿no? Y a medida que uno lo va desarrollando. Y como hasta ahora solamente tengo el bullet points de temas que quiero tocar, y siempre voy probando acá en el podcast mis contenidos antes que desarrollarlos en el resto de los lugares, los voy a usar a ustedes como de prueba, ¿no? De conejillos de India para que vayan escuchando. Estos son, a grandes rasgos, 20 puntos que tengo destacados. Yo creo que va a haber más y hay algunos subpuntos entre medios que también te voy a ir comentando, ¿no? Por ejemplo, el primero sería, esto sería como un manual desde cero, ¿no? Vos agarrás y todo desde cero te querés meter en un podcast, todas las cosas que tendrías que tener en cuenta. Entonces, número 1, introducción al podcasting, ¿no? Esto que se hace en todo lo que son los cursos, lo que ves, primero un video, un audio, un texto explicando qué es el podcasting como cualquier cosa, ¿no? Cuando si te pones a estudiar bellas artes también, ¿no? Te explican qué son las bellas artes. El segundo punto es por qué grabar un podcast. El tercero, qué debes saber antes de grabar un podcast, que está por ahí medio vinculado con los otros dos, pero creo que hay algunos datos acá que son bastante interesantes. El cuarto es cómo funciona un feed RSS. El quinto es, ¿se puede ganar dinero con un podcast? Todo esto acá estamos poniendo contextos todavía. Y el sexto son las plataformas de podcasting. Aquí empiezan los subpuntos, ¿no? Y tengo iVoox, Spotify, Mumbler, por supuesto, Apple Podcasts, YouTube. Y luego un subpunto de este subpunto que sería cuál elegir, cómo elegir la plataforma. A partir del punto número 7 sería cómo crear tu primer podcast. En la parte de preproducción puse creando el guión, creando el diseño sonoro, creando la portada, creando el logo, creando el título, creando la descripción y decisiones editoriales que tenés que tomar. Acá habría varios subpuntos, pero todavía no los tengo desarrollados. Luego, grabando el podcast. Software de grabación, en mi caso es Audacity, pero podría ser Audition, podría ser, tantos otros programas que desconozco, por los cuales ahí ya no puedo profundizar, y consideraciones a tener en cuenta antes de grabar, ¿no? Como puede ser la parte técnica, la parte ambiental, donde estás grabando, los ruidos y todas estas cosas, ¿no? Esto en la parte de grabación. Luego vendría la parte de postproducción, que puse edición, efectos, filtros y herramientas externas para mejorar el audio, como puede ser la de Adobe, por ejemplo, que es un poquitito polémica, pero que es una herramienta accesible a todos. Luego puse un punto que es la diferencia entre un video podcast y un podcast en video,
¿no? Que esto Sune lo había dejado bien en claro una vez, creo, si no me equivoco, en Twitter, que una cosa es grabar un video podcast, otra cosa es un podcast en video, ya hablaremos sobre eso también. Luego, cómo grabar de manera remota, las opciones, StreamYard, Riverside, Zencastr, por ejemplo. Cómo grabar de manera presencial, ¿no? Qué herramientas utilizar, por ejemplo, una Focusrite, una Rode o un estudio de grabación como los de, por ejemplo, Iberian Media, por decir algo. A partir de acá todavía estamos en el punto número 9, que es cuándo y por qué contratar un productor de podcast o una productora externa para tus contenidos, ¿no? Tener en cuenta esto, una persona que también está comenzando, cuándo le puede llegar a resultar conveniente o en qué momento hacerlo. Y después, cómo subir tu podcast en audio, cómo subir tu podcast en video, cómo subir tu podcast en video a Spotify. Y entramos en la parte de promoción, cómo promocionar tu podcast, cómo y por qué utilizar una newsletter para tu podcast. Aquí ya estamos en la estrategia, cómo mejorar el SEO de tu podcast, cómo llevar tu podcast a las redes sociales, cómo tener constancia en la publicación de tu podcast, cómo establecer alianzas con otros podcasters y creadores de contenido, cómo establecer un negocio alrededor de tu podcast y cuándo, una vez que está todo esto, que llegaste a completar este ciclo, cuándo considerar o podés comenzar a considerar a lanzar tu próximo podcast. Son 20 puntos acá que tengo, que todavía, este es un borrador que ya te digo, terminé de hacer estos últimos días, que pienso continuar desarrollando, pienso continuar profundizando, los voy a convertir en una serie de contenidos en diferentes plataformas, tanto en audio como en video, como en texto, como en Twitter, como en LinkedIn, como en la newsletter, y que iré comentando aquí a medida que vayan avanzando, por ejemplo, en el episodio de mañana.